Libro de Lamentaciones, capítulo 3, por favor. Lamentaciones, capítulo 3. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer, hermanos, versículo número 13, por favor, hermanos. 13 al versículo 24. ¿Estamos ahí, hermanos? Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fue escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la fidelidad, la cual, Señor, Jeremías habla en este texto. Gracias por lo bueno que tú eres con nosotros, aun sin nosotros merecerlo. Te pido que bendigas tu palabra, que hables a nuestros corazones, que des fuerza al cansado, que des ánimo al abatido, que des gracia al que está en oportuno socorro. Y Padre, que hoy podamos salir no solo animados, sino con una fe más grande que la que tuvimos hace un momento. Que nuestro corazón rebose de gozo al saber que tú eres Dios y que cerca de ti todo va a estar bien. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Fueron las palabras del teólogo A.W. Tozer, quien resaltó la importancia que tiene el conocimiento que cada uno de nosotros como creyentes adquiramos de Dios. Y quiero, hermanos, resaltar que esta serie que hemos visto no tiene como punto fundamental llenar nuestros intelectos de la persona de Dios en cuanto a información. El propósito de esta serie, hermanos, no es que nosotros lleguemos a conocer de manera informativa todos los aspectos que rodean la persona de Dios. No es el punto fundamental. El punto fundamental, hermanos, de esta serie es que seamos despertados al corazón la esencia de lo que Dios es en su totalidad, para llegar a amarle, adorarle, honrarle y glorificarle tal como Él es digno y tal como a Él le agrada. El concepto que usted y yo tengamos de Dios, lo que usted y yo sepamos de Dios, lo que usted y yo caminemos con Dios, será lo que va a marcar el estilo de nuestra vida a lo largo de los años que estemos en esta tierra. Queridos hermanos, me temo que muchas personas que aún se congregan dentro de iglesias evangélicas no conocen de Dios. Saben algo de Dios, han oído algo acerca de la persona de Dios, pero no conocen a Dios. El hombre natural tiene una idea completamente inadecuada de lo que Dios es. Para ellos Dios puede ser alto, bajo, ancho, delgado. Para ellos Dios puede ser enojón, amor, misericordia. Para Dios ellos puede ser todo lo que en su imaginación ellos quieran que ese Dios sea. Pero no es, hermanos, el concepto que nosotros tengamos de Dios. No es lo que yo piense que Dios es, sino lo que Dios ha decidido revelar a nosotros a través de su palabra. Si queremos conocer a Dios,
Si queremos llevar un cristianismo que le agrade a Dios, debemos aprender a conocerle tal como Él se nos ha manifestado a través de su palabra. La Biblia es la biografía perfecta de cómo es Dios. Y aún así, hermanos, no habría libros en el mundo ni en el universo que pudieran ser terminados, y aún así, aunque libros en el mundo y en el universo nos hablaran de Dios, jamás terminaríamos de conocerle. Él es infinito. Él es infinito, sus caminos, dice la Escritura, son inescrutables. No podemos saber todo con relación a Dios, porque Dios, hermanos, es completamente tan amplio y tan profundo que nunca terminaríamos de conocerle. Es ahí el propósito: cuando estemos en la gloria, toda la eternidad estaremos conociendo a Dios cada día y cada vez de una manera distinta. Cuando lleguemos a la gloria, lo veremos tal como Él es. Y no solamente, hermanos, en persona, como es Cristo en persona, sino como es su carácter de una manera plena. Cosas que en la tierra nunca supimos y que en el cielo, hermanos, llegaremos a comprender por la perfección de nuestros cuerpos ese día. Pero mientras estemos en la tierra, mientras tengamos la Escritura, nuestro conocimiento de Dios será limitado en cuanto a ciertas cosas, pero a la vez amplio en cuanto a una comunión con Él. Y hermanos, aún teniendo la Biblia y teniendo los mismos 66 libros de la Biblia, siempre aprendemos de Dios algo nuevo. Siempre aprendemos de Dios algo diferente. Y es el conocimiento que tenemos de Dios, es lo que de Dios sabemos, lo que termina rigiendo nuestros comportamientos, nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Lo veíamos la semana pasada cuando veíamos la simplicidad de Dios. Hermanos, las personas hoy en día, aún en la iglesia evangélica, defienden las relaciones o los matrimonios del mismo sexo porque tienen un conocimiento de Dios equivocado. Resaltan solo el amor de Dios, pero no resaltan su justicia, no resaltan su santidad, no resaltan su ira. Y es ese conocimiento limitado y equivocado lo que los ha llevado a una vida de completo desenfreno. Pero nosotros como creyentes, hermanos, al conocer cada vez más a Dios, somos responsables ante Él de llevar una vida como a Él le agrada, porque no somos ignorantes de lo que Dios es. Cada día, al estar sometidos a la palabra, al estudio de la Escritura, somos responsables de cómo vivimos sabiendo cómo Dios es. Ahora, es por medio de los atributos de Dios que nosotros podemos conocer el ser de Dios. Y como vimos la semana pasada, estos atributos no componen a Dios o no definen a Dios, sino que estos atributos muestran o despliegan la naturaleza que Dios tiene como esencia. No es que el amor hace a Dios o la misericordia hace a Dios, sino que el amor y la misericordia es la esencia de Dios. Es lo que Él es en completa perfección. Y hermanos amados, estos atributos que hemos visto ya, la seidad de Dios, la independencia de Dios, la incomprensibilidad de Dios, la simplicidad de Dios que vimos la semana pasada, la inmutabilidad de Dios, la eternidad, la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia, son atributos que se conocen como atributos incomunicables. ¿Qué quiere decir esto? Que estos atributos incomunicables solo le pertenecen de manera exclusiva a Dios. Ninguna persona, ninguna criatura puede llegar a poseer o adquirir estos atributos, porque estos atributos son lo que hacen que Dios sea lo que Dios es, despliegan lo que Dios es. El ser humano, la criatura, no es incomprensible, no es autoexistente, no es independiente, no es simple, no es eterno en el aspecto de que tiene un principio, no es inmutable. La criatura no puede llegar a poseer nunca estos atributos, ni tampoco aprenderlos. Estos atributos solo le pertenecen a Dios. Pero a partir de esta semana vamos a estar viendo lo que se conocen como atributos comunicables. Los atributos comunicables son aquellos que describen la moralidad, el carácter de Dios y que en cierta manera podemos compartir con Él, y que estos Él los moldeará día a día en nosotros.
Estos atributos que veremos a partir de hoy en adelante son atributos que sí podemos nosotros llegar a imitar de parte de Dios. Miren lo que dice en Efesios capítulo 5, hermanos, verso 1. Efesios capítulo 5, verso 1. Un atributo es una cualidad o una característica que muestra la esencia de algo o de alguien. En este caso, estos atributos de Dios que veremos en esta semana en adelante reflejan o describen cómo es Dios en su carácter y en su moralidad, y estos sí pueden ser imitados. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, verso 1. Ahora escucha, hermanos, pueden ser imitados, pero nunca perfeccionados, o nunca llegaremos a ser los perfectos, porque nuestra naturaleza sigue siendo pecaminosa. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice, sed pues, ¿qué dice Pablo a la iglesia, hermanos? Imitadores de Dios como hijos amados. Ahora nota que menciona un atributo que le pertenece a Dios. Verso 2. Y andar o vivir, ¿en qué, hermanos? En amor, así como también ¿quién? Pablo está diciendo, iglesia, ustedes deben de imitar a Dios como hijos que son. Y deben de imitar a Dios, por ejemplo, en amor. Debemos amar a nuestro prójimo de la misma manera que Cristo amó, dice el texto aquí, a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Note eso. ¿Cómo puedo yo llegar a amar como Dios ama? Es imposible que yo ame como Dios ama. No, hermanos. El Espíritu Santo que mora en nosotros ha puesto en nosotros esa capacidad para llegar a tener estos mismos atributos que Dios despliega de una manera vívida y perfecta. Ahora, cuando hablo de perfecta, no refiero a que no falle. Refiero a que cada día podemos crecer y ser mejores en ese atributo, en esa característica. El hombre natural no ama por naturaleza. El hombre natural no conoce el amor. Pero dice la Biblia que los que hemos creído en Cristo y tenemos el Espíritu Santo, nosotros sí conocemos el amor. El amor de Dios ha desplegado a nosotros. Es en estos atributos comunicables que nosotros sí podemos llegar a imitar a Dios. En los incomunicables jamás podremos ser como Dios. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? Es importante conocer esto, hermanos. Es doctrina. Yo no sé cómo puede decir usted que tiene a Dios por Padre si no le conoce. Sería increíble que usted adore a alguien que no conoce. Sería catastrófico que usted adore a alguien que no conoce. Y eso reflejaría un alto grado de ignorancia. Y entonces estaríamos hablando de otra cosa. Así que, hermanos, el primer atributo que estudiaremos hoy dentro de los comunicables se conoce como la fidelidad o la veracidad de Dios. Ahora sí regresemos a Lamentaciones capítulo 3. El primer atributo de los comunicables, vamos a ver atributo de la fidelidad o de la veracidad de Dios. Mira lo que dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Hermanos, el atributo conocido como la fidelidad o la veracidad de Dios es un atributo, hermanos, que nos indica que Dios es verdadero. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Que Dios es verdadero. Entonces vamos a ver, hermanos, este atributo que Dios tiene de dos maneras. En primer lugar, hermanos, vamos a ver la veracidad o la fidelidad de Dios explicada. Y en segundo lugar, vamos a ver la veracidad o la fidelidad de Dios aplicada. Vamos a ver primeramente qué es y después vamos a ver cómo eso me ayuda o nos ayuda a nosotros en nuestra vida cristiana. Hermanos, saber teología no es solamente llenar nuestros cerebros de información. Saber teología no es solamente tener conceptos de Dios. Saber teología nos va a ayudar a usarla para la vida diaria. Hermanos, la teología es fundamental para la vida diaria. Es la manera en la que la que vemos a Dios, es la manera en la que nosotros vamos a vivir. Mire por favor un ejemplo. Lamentaciones 3, ahí mismo, verso 13. Por eso lo llevé al 13. Vamos a ver cómo la fidelidad de Dios, hermanos, cómo la teología es importante dentro o en la vida de cada creyente. Algunos por ahí podrían decir,
¿De qué sirve estudiar esta serie? Qué aburrido, vamos a hablar de doctrina. Hermanos, cuide mucho sus palabras, porque si no sabe doctrina, yo no sé qué clase de cristianismo usted esté llevando, o a lo mejor estoy hablando con personas inconversas y ni cuenta se han dado. Es muy importante esto. Vea el verso 13. Para empezar, contexto inmediato. Lamentaciones es un libro escrito por Jeremías. El profeta Jeremías, hermanos, presenció de manera personal, ocular, cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén y derrumbó todo el templo que estaba ahí. ¿Recuerdas tú, hermanos, el templo que Salomón había edificado? Un templo precioso, grande, portentoso. Después Roboam ineptamente permite que invadan, se divide el reino y empiezan a cambiar lo hermoso del templo. Y bueno, ya no era de oro, eran piezas de bronce, pero el templo seguía siendo hermoso. Llega Nabucodonosor con esta invasión, lleva cautivo a parte del pueblo y quema toda la ciudad, los muros, y queda completamente en ruinas, en cenizas. No nada más tomó la gente y se la llevó, no, derrumbaron todo, destruyeron todo. Era polvo nada más lo que había ahí, cenizas, piedra sobre piedra derribada. Y a Jeremías le toca presenciar esto. Jeremías anteriormente había sido llamado por Dios para predicarle a Israel arrepentimiento, que se arrepintieran, porque entonces Dios lo que haría sería disciplinarlos. Dios desplegaría su justicia contra Israel. Israel, hermanos, pecó de maneras grandes. Una de ellas fue una idolatría desmedida. Recuerden lo que Dios dijo en Éxodo, que si hubiera idolatría, Él castigaría la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. No le tocó a Roboam, no le tocó a Jeroboam, no le tocó a Josías, no le tocaron a estos reyes, pero sí le tocó en el tiempo a Jeremías. Creo que el último rey fue Sedequías, si mal no me recuerdo, y les toca la invasión del cautiverio. Jeremías ve cómo empieza a llevarse a cabo el cautiverio, y mire lo que dice en el capítulo 3, verso 13. Hablando Jeremías aquí a Dios, hizo entrar, hablando de Dios, recuerdo, hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Mi alma se alejó de la paz y me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Nota lo que dice Jeremías en un momento de debilidad humana y de dolor. Dice, el Señor quebró con cascajo mis dientes. Esta era una forma en la que los conquistadores, hermanos, para torturar a un pueblo, a través del alimento les echaban piedras y cascajo y los obligaban a masticar la comida al grado de que sus dientes se quebraban. Jeremías dice, bueno, Dios hizo esto conmigo, puso cascajo en mis dientes. Mi alma dejó la paz, me olvidé del bien, mis fuerzas perecieron y mi esperanza también en Dios pereció. Hermanos, es verdad que en momentos de circunstancias nuestras fuerzas se disminuyen. Es verdad que a través de situaciones difíciles la fe parece que se pierde. Pareciera que Dios está en contra nuestra. Pero algo cambió en Jeremías. El conocimiento de Dios lo hizo cambiar de opinión. Versículo 21. Esto, vea la palabra hebrea, recapacitaré. ¿En dónde? Mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grandes, ¿qué, hermanos? ¿Qué cambió en Jeremías? Llegó a perder su fe y su esperanza en Dios, y ahora dice que por la misericordia de Dios no fueron consumidos. No fue bastante consumismo esto, el ser consumidos, que todos los muros quedaron derribados. No, Jeremías dice, no, los muros fueron derribados, el templo fue caído y Jerusalén está en gran afrenta, pero nuestras vidas siguen intactas. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad, Dios sigue preservándonos como su pueblo. No hemos dejado de ser su pueblo, no hemos dejado de ser especiales para Dios. La disciplina es una muestra de su justicia, y por su misericordia, sus promesas, su fidelidad, estamos todavía aquí, dice Jeremías. ¿Qué fue lo que cambió en él?
un conocimiento de Dios, que fue lo que cambió de Asaf. Cuando estuvo a punto de irse en pos de los malvados y después dice, hasta que entré en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Qué es lo que va a hacer cambiar nuestro estilo de vida, nuestra percepción de la vida? Hermanos, el conocimiento de Dios, la teología bíblica nos va a ayudar a ver cómo Dios trabaja en nuestras vidas sin llevarnos al desaliento. ¿Cómo vamos a saber lo que Dios le agrada si no conocemos la santidad de Dios? ¿Cómo vamos a saber que las promesas de Dios son fieles si no vemos que Dios es veraz? ¿Cómo vamos a cobrar fuerzas cuando estemos en un momento de aflicción si no entendemos que Dios es soberano? Cada aspecto de Dios nos va a servir a lo largo de nuestra vida para hablar, para entender y para vivir correctamente, pensando en cómo Dios es y cómo Dios obra verdaderamente. Por eso decía A.W. Tozer, el concepto que nosotros tengamos de Dios será lo que defina nuestro diario vivir. Ahora sí, hermanos, vamos a ver la fidelidad de Dios explicada. Cuando hablamos de la veracidad o fidelidad de Dios, decimos que Dios es verdadero, que todo su conocimiento y palabras son verdad y norma suprema de la verdad. Es decir, que Dios es verdadero, Él es consecuente consigo mismo, que Él es todo lo que debe de ser y que Él se ha revelado como verdaderamente es, y que Él, su revelación y sus palabras son completamente confiables. Eso es la veracidad o fidelidad de Dios. En pocas palabras, Dios es verdadero y la norma suprema de la verdad radica en lo que Él ha dicho que es verdad. ¿Estamos aquí, hermanos? La esencia de Dios es verdad. Dios, cuando se reveló al hombre, no reveló una parte de verdad. No nos dio verdad a medias. Cuando Él reveló al hombre, Él reveló todo lo que Él es como Dios verdadero. ¿Sí estamos entendiendo eso? A eso nos referimos con la fidelidad o la veracidad de Dios. En primera instancia, Dios es fiel en esencia. Cuando a Dios se le llama verdad, hay que entenderlo en su más comprensivo sentido. Él es la verdad. La idea de la divinidad está completamente o perfectamente cumplida en Él. Él es todo lo que debería de ser, y Él tiene un concepto completamente distinto a todos los autodenominados dioses. Esto es lo que hace a Dios diferente de los dioses, que en todo el aspecto de la palabra Él cumple con todo lo que Dios debe ser. No hay en Él un gramo de engaño, no hay en Él un gramo de mentira. Él es considerado como la verdad absoluta de todo. Cuando pensamos en Dios, podemos pensar en un ser 100% verdadero. Mire, cuando una persona miente una vez, ya no podemos decir que esa persona es confiable al 100%. Porque si tuvo el atrevimiento de mentir una vez, puede hacerlo en otra manera. Y su confiabilidad, su credibilidad se debilita. Pero Dios no miente, hermanos. Es más, la Escritura, y Él mismo se define como alguien que no puede mentir. Esto es lo que lo hace a Él diferente, por ejemplo, de los dioses. Mira lo que dice la Biblia ahí en el libro de Salmos, por favor. Salmos, capítulo 115. 4 y 8. Vea, los dioses, a diferencia de Dios, hermanos, los ídolos, a diferencia de Dios, ellos son vanidad, ellos son mentira. Mire lo que dice Salmo 115, versículo 4. Ahora, hermanos, no voy a romper vírgenes ni nada de eso aquí, pero sí tengo que decir que los ídolos son mentira, que no tienen verdad. Y ahorita vamos a ver por qué. Mire lo que dice Salmo 115, versículo 4 al 8. Mire lo que dice la Escritura, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, hablando del hombre, son plata y oro. ¿Obra de manos de qué, hermanos? Subraya esa palabra, por eso vamos a ver ahorita esa palabra. Obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos,
mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que, ¿qué, hermanos? Que confía en ellos. Ve la diferencia entre los dioses o los denominados dioses y el Dios verdadero. Primero, hermanos, los dioses no pueden contener verdad por la siguiente razón: porque son imágenes o son figuras que no poseen un alma ni un ser. No, eso no pueden ser verdaderos. Es decir, que una imagen no tiene respiración, aliento, sentimientos, no despliega moralidad, no despliega carácter. Es una simple y sensible estatua. ¿Sí está entendiendo, hermanos? Parece que hay estatuas aquí. Es una estatua. Él no puede desplegarte una mentira ni una verdad porque es una imagen. En segundo lugar, porque su creador no tiene verdad absoluta tampoco. Son obra de manos de ¿quiénes? El hombre es criatura. El hombre no es verdad en sí mismo. El hombre está contaminado y dañado de pecado. Ese mono puede ser bueno y malo cuando yo quiera que sea bueno y malo. Si estamos viendo eso. Ese mono puede ser odio cuando yo quiero que ese mono sea odio. Yo puedo tomar una figura, agarrar unas 100 personas que vengan a postrarse en ese mono, y yo soy quien va a determinar si le agrada la ofrenda al mono o no le agrada la ofrenda al mono. Ellos no pueden desplegarte sentimientos ni emociones. A ver, hermanos, escuche. Y si hay alguna persona aquí que es digamos, que tiene familiares católicos o de otras denominaciones adoradoras de imágenes, no es mi intención ofenderle, pero mi propósito es decirle la verdad que está aquí, no la mía. Escuche bien, esas imágenes despliegan emociones, sentimientos, carácter que a través de un hombre nos ha enseñado, en este caso el que ministra. Pero que no hay nada, escuche bien, no hay nada que pueda llevarme a comprobar que ese hombre, ese mono, trabaja así. ¿Ya entendió el punto? No hay nada que me lleve a comprobar que él realmente trabaja así. Para empezar, sería absurdo intentar comprobar que ese mono trabaja así, porque no tiene alma. No tiene sentimientos. No tiene emociones. Esa imagen no te va a hablar ni te va a decir nada de él. No te puede dar su biografía. No te puede decir lo que le gusta o no le gusta, porque es una simple imagen que no tiene alma. Si el púlpito hablara, ya se quejaría de mí muchas veces. Pero no habla, gracias a Dios. Es una simple plataforma hecha de un material que no tiene vida. Los dioses no pueden ser verdaderos porque su creador no posee verdad. Por eso, gracias a Dios que conocimos al Dios verdadero. Él no necesita de nosotros. Él no necesita que tú y yo lo defendamos. Él se defiende por sí mismo. Él tiene carácter, moralidad. Él tiene atributos que nos muestra cómo es Él. No tengo yo que decir cómo es Él. Él en su palabra solito se describe a sí mismo. Si estamos entendiendo eso. A diferencia de los denominados dioses, ellos son el resultado y la figura de la comprensión y la lógica humana. Mire Romanos 1, versos 21 y 23. Romanos 1, 21 y 23. Vamos comparando la esencia del verdadero Dios con los dioses, por ejemplo. Ahorita vamos a continuar. No estamos en sí hablando de la idolatría, pero sí es importante resaltar la diferencia entre Dios y los dioses. ¿Y por qué decimos que Dios es el Dios verdadero? Romanos 1, 21 y 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Hay dos palabras clave aquí. Una, sino que se envanecieron. ¿En qué se envanecieron? Para empezar, los ídolos son una creación del envanecimiento del razonamiento humano. Está nublado el hombre. El ser humano está nublado, es ciego, no ve. Versículo, siga leyendo. Y su necio, ahí está la otra palabra, y su necio corazón fue entenebrecido.
Es a través de la ignorancia y de la dureza de su corazón. Es a través de la ignorancia y el rechazo a Dios que ellos han inventado su propio Dios. No, yo no quiero que Él sea Dios. Yo voy a inventar mi propio Dios. Dice Pablo, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, del Dios verdadero, del Dios que no tiene error, del Dios que no miente, del Dios que no tiene mentira en su haber, y lo cambiaron por un hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ellos tomaron el concepto que tienen de Dios en su criterio y se lo adoptaron a una figura, ya sea humana o animal, pero cambiaron la gloria de un Dios veraz, incorruptible. ¿Sí se fija eso? Es una completa rebelión contra Dios mismo. Es una completa rebelión contra Él mismo. Por eso Dios abomina la idolatría, porque le atribuimos deidad a algo que no es deidad. Ahora, ¿qué es lo malo? ¿Qué es lo pecaminoso? La imagen, hermanos, puedes hacer una figura lo que sea y no necesariamente va a ser malo. Lo malo es que esa figura tiene un creador, y ese hombre, aunque adore una figura, se está adorando a sí mismo porque es producto de su propia invención. Adoran a sí mismos, adoran hombres, adoran criaturas, en lugar de adorar a aquel que es único y verdadero. Esa es la diferencia entre Dios y los ídolos o los dioses. No solo hablo de las figuras, sino también de los dioses de mitologías de culturas diversas. Dioses creados bajo la imaginación y el criterio de una cultura griega, mesopotámica, indígena, la que sea, la que tú me describas. Es una invención de un Dios que ellos diseñaron en base a su propia cultura. El Dios del maíz, el Dios del tamal, el Dios del taco, el Dios del perro. Ya hasta vamos a hacer tantas y tantas invenciones. Sin embargo, a diferencia de ellos, su esencia de esos dioses no son autoexistentes, Dios sí. No son independientes, Dios sí. Y Dios tiene toda la verdad absoluta, porque la verdad es Él. Jeremías 10:10, vaya ahí por favor. Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero. ¿Estamos ahí, hermanos? Leemos de nuevo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Amén, hermanos. Él es el Dios vivo, Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. A diferencia de esos dioses, Él es un Dios verdadero y vivo. Él no necesita que lo cargues, Él no necesita que lo lleves de aquí para allá. Él tiene independencia, poder, características, cualidades por sí mismo. Él no te necesita. Él no necesita de ti y de mí para ser quien Él es. Él es, tú eres por Él, no nosotros, no Él por nosotros. Cristo dijo en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El apóstol Juan en su carta dijo, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en el verdadero. Amén, hermanos. Estamos en el verdadero. Pero el problema es este. Para poder conocer la verdad, es necesario saber la fuente y el origen de la verdad. La verdad, hermanos, no la tiene un sistema litúrgico denominacional. No la tiene. Hermanos, yo entiendo que como cristianos bautistas o de la denominación que usted o que otros hermanos en la fe puedan tener, creemos que nuestra denominación es la verdad porque creemos que se nos predica la verdad. Pero eso es un arma de dos filos.
Porque cuando nosotros le decimos a una persona que la denominación es la verdad, estamos limitando la verdad a cierta denominación y estamos afirmando que otros lugares donde no sea esta línea denominacional están en pecado, y eso sería un gran error. La verdad no está limitada en un sistema denominacional. La verdad está limitada, está centrada en aquel que es la fuente de la verdad, y Dios es la verdad. Por eso decimos que estamos en la verdad, no hablando de la denominación bautista, sino hablando de que al ser hijos de Dios conocemos y tenemos la verdad. ¿Sí está escuchando? No tiene nada que ver con un sistema denominacional, hermanos. Tengan mucho cuidado con eso. El problema es que el hombre no quiere o ha negado la fuente de la verdad. Sócrates decía: el único conocimiento verdadero es saber que no sabes nada, dando siempre a entender que la verdad puede llegar a conocerse en otro lado, o que la verdad no es absoluta y que puede ser puesta en tela de juicio. Y ese pensamiento es conocido como el escepticismo. Quiere decir que siempre se puede desconfiar de la verdad de algo, que no existe una verdad absoluta, sino que debe ser analizada y comprobada, y en algunas maneras comprobada de manera empírica. No es verdad hasta que me lo compruebes. Para mí esto no es verdad, siempre puede tener alguna duda. Hermanos, pero cuando hablamos de Dios, Dios no tiene dudas, hermanos. Dios es la verdad absoluta, que no le vas a encontrar un gramo de error o de dudas. Su palabra no tiene dudas. ¿Estamos entendiendo eso? Su esencia no tiene dudas. Dios no cambia de opinión. Dios no es cambiante de carácter. Dios lo que ha dicho se va a cumplir, porque Él es fiel, es verdadero. Dios no cambia de opinión en base a circunstancias. Uy, hermanos, no, si Dios fuera una mujer, Padre Santo, guárdanos. Cambiar de opinión en base a sus circunstancias. Yo el día, hermano, hay dos ocasiones que yo quiero salir corriendo cuando me casé. Una, cuando viene el famoso periodo, vámonos, patitas, ¿para qué las quiero? Y cuando venga la menopausia. Porque cambian las emociones y los pensamientos y el carácter así. Ahora, es pecado, pobrecitas hermanas, hermanos, pobrecitas, pero pues cuando se quejan siempre les digo: hermanas, sigan pecando. Dígale, cuando lleguen al cielo, dígale: Eva, gracias, Eva, gracias. Es un proceso natural, son cambiantes, su carácter va a cambiar, sus hormonas, y bueno, todo un sistema que no vale la pena ahorita mencionar en este lugar. Hay un cambio, pero Dios no sufre esos cambios. Dios no es como los varones: llegué cansado del trabajo, no tengo ganas de nadie. No, Dios no es así. Dios no es como el padre de familia típico que dice: mi hijo, cuando llegue te voy a llevar al parque, y luego el niño está ahí esperando al papá en el parque, y luego llega: ¿sabes qué, hijo? Siempre no, estoy cansado. No, Dios no es así. Dios no nos deja esperando, hermanos. Dios no nos dice: no, hoy no, mañana. No, hermanos, si Dios prometió hacer algo, lo va a hacer en el momento que Él ha determinado hacerlo. Dice la Biblia en Hebreos que Dios en el tiempo determinado envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer, en el tiempo que Él determinó. Y así como en ese tiempo Dios Padre determinó la venida del Hijo, en este tiempo Dios determinará la segunda venida de su Hijo. Y vamos a ver que Dios fue fiel. Por eso no debemos de dudar de que ese día vendrá, porque Dios es veraz y lo va a cumplir. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Negar la verdad, como los escépticos tienen, es negar la existencia del ser único y verdadero. Al no decir que hay verdad absoluta, es decir que entonces no hay un ser supremo que pone el parámetro de la verdad. Si vamos a medir y saber qué es la verdad, debemos de medir la verdad en base a aquel quien la posee, y el hombre no la posee. Las criaturas no la poseen. El único que posee la verdad absoluta es Dios, y Él es el que puso el parámetro de lo que es verdadero y lo que es falso. Si estamos entendiendo, hermanos. Ahora, al ser Dios fiel o verdadero, como ser, su palabra también es fiel y verdadera, porque la inspiró, hermanos. Su palabra tampoco tiene error.
Mira lo que dice, hermanos, en Job 37:16. El conocimiento de Dios es perfecto, no tiene errores. Su palabra por eso puede ser fiel. Dios es verdadero, y ese Dios verdadero, con un conocimiento perfecto, inalterable, nos ha dejado su palabra, la cual es igual de verdadera que Él. Job 37:16. Mira lo que dice la escritura, hermanos. Job 37:16. Mira, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Job 37:16. Permítame un poquito nada más. Ahora sí, ahí está. Dice la escritura de la siguiente forma. ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes? Las maravillas del perfecto. ¿En qué, hermanos? En sabiduría. Dios tiene todo el conocimiento perfecto que existe en el mundo. Dios nunca se va a equivocar en percepción ni en comprensión del mundo. Todo lo que gira en este universo es porque Él lo creó y para algo fue diseñado. Solo Dios sabe cómo funciona todo. Por eso, hermanos, escuche, cuando vemos un consejo en las escrituras, vale la pena oírlo y aplicarlo, porque ahí está la sabiduría. No necesitas experimentarlo para darte cuenta que era verdadero. Dios despliega su verdad a través de la Biblia, y aunque no la entendamos, aunque no entendamos por qué Dios hace esto, aunque no entendamos por qué tengo que vivir de esta manera, su sabiduría nos hace sentirnos seguros que aunque yo no la entienda, sabré que se cumplirá porque su fidelidad es amplia. No hay error en Él. El conocimiento perfecto Él lo ha revelado a través de sus siervos por medio del Espíritu Santo. La palabra de Dios, por eso, es verdad pura en sustancia. Permíteme presentarle este ejemplo sencillo. ¿Alguien tendrá una botella de agua, hermanos, que me regale, por favor? Y una botella de coca, por favor. Pásamela, hermano, el agua. Es que me da sed, y como una es para la sed y la otra es para el azúcar. No se crean. Pásenme el agua. Pásenme el agua. No importa, no le voy a tomar, hermano. No te la voy a contaminar, hermano. No es para tomar. Alguien que me dé una botella de coca, por favor. Quiero mostrar un ejemplo sencillo. Un poquito de química o física. Química. No toman, wow, hermano. O café, bueno, coca mejor. Gracias. Fíjense bien, hermanos, escuche. En física se nos enseña que una sustancia pura se le llama así porque están formados por átomos o moléculas que son iguales. Eso se conoce como una sustancia pura. Gracias, hermana. Ahorita se las devuelvo. Cuando sus átomos y sus moléculas son iguales y no pueden separarse en otras sustancias por procedimiento físico, eso es una sustancia pura. Si vemos en estas dos sustancias, antes de que la hermana le tomara, el agua es una sustancia pura. Tiene propiedades puras. No tiene nada más añadido a esto. Pero la coca no es una sustancia pura, es una sustancia compuesta. Porque tiene este elemento como base, pero tiene otros elementos distintos que la hacen ser lo que es. La palabra de Dios es una sustancia pura porque posee toda la verdad de Dios, el único elemento. Pero, ay, hermanos, te voy a regar tu agua. Ahorita te compro una, ¿sí? Te la voy a regar, hermano. ¿Tienes sed? Se la puedo regar, hermano. Ahorita le compro una, ¿sí? Gracias, hermano. No le voy a tomar tampoco. Pero, escuche, ¿qué pasa cuando a la sustancia pura yo le meto un poquito de mentira? Fíjense bien, química. ¿Puedo decir que es una sustancia pura? Ya no. Aunque, ¿qué porcentaje podría ser? ¿90% de agua? ¿Más? Pues vamos a ponerle 70% de agua. Ya tiene un 30% de otro compuesto u un elemento diferente, entonces ya no es pura.
No es que la palabra de Dios falle. Por eso mucha gente dice, es que las iglesias... No. La palabra de Dios es pura. Pero cuando le inyectamos un poco de mentira a la verdad, se descompone la verdad absoluta. Ya no es verdad absoluta, ni tampoco es verdad a medias. Es una mentira total. ¿Estamos escuchando, hermanos? La palabra de Dios es una sustancia pura, porque contiene toda la verdad de su diseñador, de su creador, que es puro en verdad. Nada de ella tiene error, es inefable, es inerrante, es veraz. Su palabra no tiene errores, es fiable, es confiable. El problema no está en su palabra, el problema está en aquellos que no la estudian, no la entienden y la mezclan con la verdad. Y entonces esto es lo que forma una secta, esto es lo que forma una conducta que no es correcta, esto es lo que forma un comportamiento inadecuado, esto es lo que mantiene a mucha gente, aunque en la iglesia, en la esclavitud, una sustancia compuesta, no pura. Por eso se les insta a la iglesia a estudiar las escrituras para tener la sustancia pura de la palabra y no una sustancia compuesta. ¿Está entendiendo, hermanos? La Biblia no tiene error. Mire lo que dice en Juan 17, acompáñenme ahí. Al ser Dios veraz, en esencia su palabra es igual, veraz. Juan 17. Acompáñame ahí, por favor. Hermano Eulogio, si le pueden comprar una botella de agua a la hermana, venga. Porque no se la van a regalar, ¿verdad que no? Perdón, hermanos. Compren un agua de al tiempo a la hermana Dalia, por favor, que ya se le echa a perder. Y paga la coca que me trajeron porque ya la abrí. Hermana, se la pasa a mi esposa, ella es la viciosa aquí. Gracias, hermano. Si estamos entendiendo, hermanos. Hermanos, si estamos entendiendo. Juan 17. Juan 17. Miren lo que dice Cristo, hermanos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra. ¿Es que, hermanos? Vean lo que dice Cristo: Señor, santifícalos en tu verdad. Tú eres verdadero y tu palabra, al igual que tú, es verdad. Sustancia pura de verdad. Por eso cuando Cristo vino al mundo, le dijo a los fariseos: no, yo no he venido a hablar por mí mismo, sino las palabras que el Padre me ha dicho que hable. Él es verdad. Obviamente Cristo también es verdad. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Hermanos amados, tenemos la verdad absoluta de Dios impresa en nuestro propio idioma, en nuestras propias manos. ¿Quieres saber qué es lo que Dios quiere para tu vida? Abre este bendito libro y verás la verdad. ¿Quieres saber si el lugar donde te congregas es genuino? Abre este libro y verás si es verdad. Para que no tomes bebidas compuestas, disfrazadas de verdad. Al ser Dios verdadero en esencia, al ser su palabra verdad como Él, Él es fiel a sus promesas. Mira lo que dice, hermanos, en Números 23:19. Al ser Dios verdad, en esencia, su palabra es verdad y por lo tanto sus promesas también son verdad. Mira lo que dice Números 23:19. Números 23:19, por favor. Números 23:19. Dice la escritura de la siguiente manera: Dios no es, gracias porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Hermanos, Dios no miente. Dios no miente y nunca va a mentir. Por eso en Él, hermanos, podemos estar tranquilos, seguros. Por eso podemos predicar a grito abierto que Dios a todo aquel que en Él cree dará la vida eterna, porque la salvación no se pierde, Él no miente.
Y si hay personas que creen que la salvación se pierde, déjenme decirles una cosa: ustedes están blasfemando a Dios porque están diciendo que Dios es mentiroso, que puede quitar que puede dar algo y lo puede quitar. No, hermanos, Dios es genuino. Lo que Él dijo lo va a hacer y lo que Él no dijo no hará. Así de sencillo. Ahorita me lo da, hermano, ahorita me lo da. Así de sencillo. No urge. Así de sencillo. Lo que Él dijo que Él va a hacer, lo va a hacer. Cristo regresará al mundo otra vez, lo va a hacer. Cristo, dice la Biblia, que todo aquel que se arrepiente será salvo, lo va a hacer. Pero todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne será condenado. Eso también lo va a hacer. Dios no miente. Su palabra por eso es verdad. Por eso también sus promesas lo son. Segunda de Samuel 7:28, mira lo que decía David. Segunda de Samuel 7:28. Segunda de Samuel 7:28. Dice: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios. Segunda de Samuel 7:28. Quiero que lo lea conmigo. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios. ¿Y qué, hermanos? Todos juntos. Y tus palabras son verdad. Tú has prometido este bien a tu siervo, Señor. Tus palabras no tienen ni un gramo de mentira, y por eso estoy en paz ahí. Por eso tengo mi vida segura ahí. Tú no me vas a fallar. Tú no me vas a defraudar. Tú no me mientes. Nosotros mentimos, hermanos. Nosotros somos falsos. Porque aunque intentemos ser verdaderos una y otra vez, ya hemos echado suficientes mentiras. No somos confiables por muy buenos que parezcamos. Pero Él siempre va a ser bueno. Él es fiel. ¿Sí está aquí, hermanos? Hebreos 10:23 también, hermanos. Yo no sé usted, hermanos, pero yo estoy disfrutando como no tiene una idea este mensaje. A menos si usted no le ayuda, menos a mí sí. Y me gustaría haber traído a alguien que me lo explicara y sentarme y yo hacer el gozo y el júbilo que usted en este momento quizá no sé por qué no lo hace. Pero, hermano, saber que Dios es fiel me hace sentir seguro. Me hace sentir confiado. Me hace sentir en paz. Hebreos 10:23, por favor, hermanos. Hebreos 10:23. Mira lo que dice la Escritura también de la siguiente manera. Si lo podemos leer, dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Porque qué? Porque fiel es el que lo prometió. Dice el autor de Hebreos: no desmayen, no se desanimen, manténganse firmes, estables, bien arraigados, porque el que nos ha prometido esta hermosa esperanza es verdadero, es fiel. Es fiel. Ay, hermanos, Dios no es como en los matrimonios de ahora. Dios hizo un pacto con nosotros y será hasta que la eternidad, y para la eternidad, y por toda la eternidad. No es como nosotros que rompemos pactos cada que se nos da la gana romperlo. No hay nada que, no tenemos palabra. No tenemos honor. Decimos mañana voy, no vamos. Somos cambiantes, volubles. Pero aunque las cosas se descompongan en nuestra vida, aunque a veces, desgraciadamente, yo a Él le falle, su promesa conmigo sigue siendo la misma. Él dijo: tú serás mi hijo por toda la eternidad y hasta la eternidad. Y no importa que tú seas infiel, no importa que tú no seas lo que yo quiero, jamás dejarás de ser mi hijo. Yo lo prometí. Mi sangre derramada en la cruz es testigo que entre tú y yo hay un pacto. Los pactos eran promesas que se hacían bajo un juramento. La Escritura dice que Dios, no pudiendo jurar por uno mayor, ¿por quién crees que juró Dios, hermanos? Por sí mismo.
Si tú y yo vamos al cielo es porque Él ha jurado por sí mismo. Y Él no miente, y al no mentir, esa palabra está sellada para siempre. Nada borra esa promesa. Nada. Entonces, hermanos, para concluir, vamos a ver algunos aspectos de esta fidelidad aplicada. En primer lugar, podemos confiar plenamente en las promesas de Dios. Hermanos, ahora escuche, por favor. Confiar plenamente significa sin dar lugar a dudas. ¿Será que Dios es bueno? ¿Será que Dios iba a cumplir lo que me prometió? ¿Será verdad lo que dice la Biblia? Hermanos, si Dios es veraz, no tienes por qué desconfiar de sus promesas. Mira, cuando tú dices, ¿será verdad que tú estás poniendo en tela de juicio? Estás diciendo, pues yo no creo que Él sea así. Yo no lo creo. Y al tú poner a Dios en tela de juicio, tú estás atribuyéndole a Dios, tú estás cometiendo una blasfemia. Y te voy a decir por qué se llama blasfemia, porque tú le estás atribuyendo a Dios una cualidad que Él no posee. Tú le estás diciendo a Dios, es mentiroso. Al poner yo en tela de juicio a Dios, le estoy diciendo a Dios, tú mientes. Yo estoy seguro que tú mientes. Y le estoy dando un atributo que Él no tiene. Hermanos, Dios no es mentiroso. Por eso podemos confiar plenamente en sus promesas, porque todo lo que Él dijo se va a cumplir. Por eso, queridas personas que están sin Cristo en este momento, teman. Teman. Porque si Dios dijo que no perdonará a aquellos que han pecado y los lanzará al agua de fuego, sí lo va a cumplir. Tanto va a cumplir sus promesas para bien, como también va a cumplir sus promesas para mal. Dios juzgará a las naciones, el hombre será condenado, esa es una promesa real. Pero también la promesa real es que todo aquel que cree en Cristo y se arrepiente será salvo, esa es una promesa real. No debemos dudar de sus promesas. ¿Estás pasando aflicción? Él dijo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué lloramos y decimos, me siento solo? Me siento sola. Él está ahí, hermano. En segundo lugar, podemos leer, aplicar las Escrituras con toda seguridad. Podemos leer y aplicar las Escrituras con toda seguridad. Pastor, ¿me podría dar un consejo de la Biblia? ¿Qué dice acerca de cómo llevar mi matrimonio? Y si se le da el consejo conforme a este libro, usted debe de creerlo, aplicarlo y vivirlo, porque el consejo viene de la fuente de verdad. Ah, pero ¿qué hacemos muchos de nosotros? No, no me gusta. No me gusta. No, es que yo creo que no es así. Yo pienso que no funciona así. Es que este versículo no creo que sea para mí. No, para mí no es. Usted está poniendo en tela de juicio la verdad. Y déjeme decir una cosa, la verdad de Dios supera tu verdad, porque tú tienes una verdad compuesta. Tu mente con la palabra, no. Nosotros no necesitamos una verdad compuesta, queremos una verdad en sustancia pura, extraída directamente del riachuelo, de la fuente del agua pura. Aquí está. Hermanos, no quiero faltarle al respeto a nadie, pero como pastores a veces tenemos que tocar ciertas fibritas sensibles para alivianarlos, hermanos. Unos electroshocks para que se alivianen. Yo no sé quién nos dijo a nosotros que las palabras de un personaje como César Lozano pueden más que consejos de las Escrituras. Yo no sé de dónde sacaron eso. Algunos dirán, ¿y por qué dice eso? Porque los comparten como si fueran verdad. No comparten la Biblia, no comparten un texto bíblico, no comparten una predicación, pero ¿cómo comparten tonterías? Si no le sumas a mi vida, no me importa. Y comparten eso. Y yo a veces veo eso, hermano, por eso yo ni tengo, por eso me cae gordo el Facebook. Mi esposa ni me lo, ya en mi teléfono ni lo tengo.
Me cae tan gordo ver eso porque no sé si ir a su casa, tocarle la puerta y darle unas bofetadas o avergonzarlo ahí. ¿Cómo puede ser posible que una persona que diga que tiene conocimiento de un Dios verdadero ande compartiendo esas tonteras? Pero le creemos más al mundo, le creemos más a la bola de mentirosos con sustancias compuestas que aquel que nunca miente. Ay, nos da vergüenza compartir la Biblia. Como le dije, los pastores no se gustan tocar fibritas sensibles de repente. Y si usted lo hace, hermano, lo digo por usted. Lo digo por usted. No lo deje de hacerlo. Deje de compartir eso. Porque usted está usando su cristianismo. Usted le está diciendo a la gente que sabe que es cristiana que eso que usted comparte es verdad y es una mentira. Al compartirlo, usted está de acuerdo. Al compartirlo, usted está de acuerdo. ¿Sí está entendiendo, hermanos? Podemos vivir al saber que Dios es fiel, plenamente confiados en nuestra vida terrenal. Él nos hace vivir seguros. Podemos acercarnos al trono de Dios con confianza. Estoy en una encrucijada, no sé qué hacer. No sé qué es correcto, no sé qué es lo sabio, no sé qué es lo que Dios quiere. Puedo acudir al trono de Dios. Padre, yo no sé qué hacer. No sé qué es lo correcto, no sé qué es lo honesto, no sé cómo tengo que actuar, pero tu palabra me dice que tú eres verdadero. Guíame a la verdad a través del Espíritu Santo. Podemos acudir con Dios con confianza, solicitar verdad. Y por último, y esta es la mejor de todas, debemos imitar la verdad de Dios. Debemos de hablar verdad cada uno entre nosotros. ¿Sabe qué es lo más triste de todo? Déjeme le digo lo más triste de todo, que la gente del mundo ni siquiera puede confiar en nosotros. Porque aquellos que decimos que conocemos un Padre con verdad, que tenemos su palabra que es verdad, que vemos que sus promesas son verdad, es completamente paradójico que usted diga que conoce un Dios verdadero y usted no tiene ni un gramo de verdad ni de integridad en su manera de vivir. Es completamente paradójico. Si yo digo que creo en un Dios verdadero, yo tengo que ser el ejemplo de lo que es la verdad. Yo no debo de mentir. Yo no debo de hablar falsedad entre ustedes. Yo no debo de andar en negocios turbios. Yo no debo de andar estafando gente, diciéndoles sustancias compuestas, usando sustancias compuestas para doblegar su conducta, lo que piensan, para manipularlos. Usted es un mentiroso si usted no hace verdad. Porque no hay verdad a medias. O es verdad absoluta y pura, o es una mentira total porque está compuesta, está contaminada. No hay verdad a medias. O usted es genuino, íntegro y verdadero, o usted es un mentiroso. No hay medias tintas. Debemos de imitar al Padre en esa verdad. Que nuestras palabras sean sí, sí o no, no. No quiero, di no quiero. Si te voy a ayudar, entonces ayuda. Ya dejemos de ser cambiantes, porque Dios no es así. Por eso dice Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Estos atributos comunicables debemos de imitarlos. Y si somos cristianos, la verdad vive en nosotros. El Espíritu Santo, que también es verdadero, vive en nosotros. Puestos de pie, vamos a orar. Cabeza inclinada, rostros cerrados. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ti podemos confiar. Te damos gracias porque en ti podemos creer.
porque fiel es el que lo ha prometido. Perdónanos